Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Ya se dijo la semana pasada, pero igual estaban despistados. Mientras los clubes solo apuesten por lo que pasa en el campo, están condenados a que sus proyectos tengan pies de barro. Igual, en lugar de apostar cada año todo al verde o al parqué o a lo que sea, deberían de plantearse qué idea de club quieren tener y cómo pueden crecer de una forma sostenible, que en esto del deporte también se puede crecer de una forma sostenible. Así, uno jugaría menos a la ruleta rusa. Vamos al lío. Venga, pues una tertulia más. No nos cansamos, nos gusta hablar de deporte y nos venimos aquí todos los lunes noche para contaros cómo está la actualidad. Juanfran Millán, ¿qué tal? Buenas noches, Aitor. Muy bien. Oye, mucho parado en el Hércules, a pesar de que hoy han anunciado a Colominas, luego hablaremos de eso. Parece que otros equipos como HLA y E.ON sí que se han puesto manos a la obra. Sí, está habiendo movimientos. En el Hércules hay que decir que también vamos con más velocidad que hace un año, lo cual es de agradecer y no era difícil. Es que el listón estaba un poco bajo. Pero bueno, a mí de todo lo que estamos hablando también hay una noticia que me entristece, que es la salida de Dani Marín. Creo que tiene nivel para al menos haber sido tercero o cuarto central de la categoría. Luego hablamos de Roger Colomina, jugador destacado en la Peña Deportiva, pero la Peña Deportiva recordamos que cayó a las primeras de cambio en la promoción. Antonio Pérez, nuevo entrenador del HL Alicante, en fin, hay cosas. Se está moviendo todo bastante rápido, la verdad. Tenemos cosas de las que hablar hoy, Juanfran. Óscar Manteca, Alicante Plaza. Buenas noches. Oye, ¿cómo le gusta al Hércules mandar los comunicados a horas que no se debe? En fin, es un club de pandereta y funciona de pandereta. Yo es que a veces te tienes que mover la lengua porque es tu club, pero no sé si se pueden hacer las cosas peor, pero las hacen peor. Es decir, tenemos filtraciones el viernes sobre un fichaje que nos anuncian el lunes a las 5 de la tarde y todavía me están diciendo que esta mañana estaban negociando cosas. Pues ese es el problema de este club y así le va a los demás. Enseguida seguimos hablando del Hércules, que sé que Manteca tiene muchas ganas. ¿Quieres decir algo del entrenador del Lucentum o lo dejamos para luego? Hombre, que no me sorprende porque llevaba 9-10 victorias, ¿no? 9 derrotas en los últimos 10 partidos. Depende de a quién le preguntes. César Ponce, ¿cómo estás? Aitor, buenas noches. Nada, encantado de estar aquí. Oye, ¿de qué quieres hablar tú? ¿De qué quieres rajar tú así de buenas a primeras? A ver, la verdad que me ha dejado Manteca el listón alto, pero bueno, si hay que rajar, aquí estamos. Al menos esperemos que este año el Hércules empiece la pretemporada con un mínimo de jugadores que les dé para presentarse un partido de pretemporada. Yo creo que ese es el reto y parece que va mejor encaminado que la temporada pasada. Si no llega, Manteca tiene un buen preparador físico que le va a poner en forma para llegar a ese primer partido. Creo que está cogido, creo. Ahora está de vacaciones. Oye, el orden. Vamos a empezar por HL Alicante, ¿vale? Lo digo porque se fue Monclova, estuvimos hablando de eso, recuerdo. Sí. Se va a ir porque él quiere, se va a ir porque el club quiere. Al final parece que ha sido un poco... los dos estamos de acuerdo en que lo mejor es que nos separemos. El jueves le vamos a preguntar a Luis Arbalejo, que va a estar aquí en Alacantí Televisión, en Sport Alacantí, para analizar la llegada de Antonio Pérez Caínzos, entrenador ayudante del Betis, también lo fue de Estudiantes, experiencia en Araberri y en Clavijo en el Leboro, por lo que yo tengo entendido, y perdón por la expresión, un zumbado de esto que si puede estar 20 horas analizando baloncesto, para qué se va a ir a pescar o a tomar algo con la mujer o lo que sea. Falta por ver el salto ese de ser entrenador ayudante en un club grande a HLA. Sí, para empezar me sorprendió lo de Monclova, ¿no? Yo era de los que apostaba por la continuidad, creo que había conseguido reenganchar a la afición, que había conectado con la grada del centro de tecnificación, había ganado muchos partidos en casa, le había afeado la trayectoria esas 10 últimas jornadas de las que hablaba Óscar antes, 9 derrotas, solo una victoria, pero pese a ello yo confiaba en que Monclova siguiera al frente del equipo, entre otras cosas porque soy de los que piensa que para que alguna vez algo te funcione es importante mantener al entrenador, porque si cambiamos todos los años de entrenador... Lleva 4 en 5 años. Por eso, son demasiados para un club que se supone que debe vivir en la estabilidad, ¿no? Digamos que no hay críticas, es un club que suele estar cómodo, que la afición suele ir de la mano,
bueno, no creo que haya que cambiar tanto de entrenador, ¿no? Dicho eso, de Antonio Pérez, me gusta que haya sido ayudante de grandes entrenadores, en mi opinión, ¿no? Curro Segura, Casimiro. Bueno, creo que eso es un aval importante. ¿Cómo lo va a hacer después de tanto tiempo siendo técnico ayudante como máximo responsable de un banquillo como el de HLA? Bueno, pues ahí es donde habrá que ver. Yo sigo pensando una cosa. Creo que podemos cambiar Monclova, Antonio Pérez, Gonzalo de Vitoria. Si la plantilla no tiene una inyección económica, no estaremos en la pelea por lo gordo. Creo que ahí es donde radica la clave de HLA Alicante, con respeto a todo el trabajo de los entrenadores, pero al final, creo que lo dijo Monclova en una entrevista en el Diario de Sevilla esta semana, cuando se hacía oficial su salida de aquí, habló allí, también dejándose querer por el Betis, pero él decía... El Betis va a reducir drásticamente su presupuesto, ojo, porque en principio se borra de la pelea por el ascenso. 500.000 euros, ¿no? Creo que me pareció. 500.000 euros para la plantilla. Bueno, eso es poco, eso es menos de lo de Alicante. Alguno ha bajado con eso, menos que lo de Alicante. Alguno ha bajado con eso. Y decía Monclova, dice, bueno, ¿qué pasó en Alicante tal? Y había una última parte de la entrevista que decía... algo así, no es textual, pero decía, tuvimos la oportunidad de hacer un cambio a mitad de temporada, enero-febrero, y ahí si no tienes la inyección importante a nivel económico, se refería a Borovniak, la salida de Borovniak, la llegada del nuevo interior, ahí fallamos, ¿no? dimos ese salto económico que necesitábamos para de verdad competir, ¿no? Entonces yo creo que bien lo de Antonio Pérez, pero si no viene acompañado de una inyección importante a nivel económico, pues podemos estar en la misma, ¿no? Manteca me decía, es que ha perdido 9 de los últimos 10. Ahora te pregunto yo, si tú empiezas perdiendo 9 de los primeros 10 y te metes en playoff, ¿Monclova seguiría siendo entrenador de HLA Alicante? Pero es que si empiezas perdiendo 9 de los 10 no llegas a Navidad, no te comes el turrón, eso ya te lo digo yo. Si empiezas perdiendo 9 de los 10 primeros. Es verdad que la cifra es un poco tramposa porque ha habido algún partido que ha estado muy justito, ¿no? Es decir, podía haber sido un balance mejor, ¿no? Pero la realidad es que las temporadas empiezan como acaban la anterior por regla general y está acabado mal. El objetivo era el playoff, es cierto, no ascender y se ha llegado al playoff, pero yo creo que no se ha estado... El tramo final del curso ha sido decepcionante. Pero, y como bien dice Juanfran, no me gustaría cargar toda la culpa en el entrenador. Creo que, y como vas a tener a Vallejo aquí, pues me gustaría también bueno, apuntar a la planificación, sobre todo el puesto de base y el de pívot. Yo creo que puede ser que sea un problema económico, de que no había riñón o no había músculo financiero para mejorar mejor la plantilla, pero la realidad es que nos ha acertado en dos posiciones básicas como es la dirección y el juego interior, y ahí yo creo que ha estado sobre todo la segunda marcha que puede meter en invierno, iba a decir el Intercity, el Lucentur no la ha conseguido meter y al final pues es unido al desarrollo final del curso. Yo creo que se ha terminado llevando por delante a Moncloa, que al final pues, bueno, pues quedará como un entrenador muy, muy identificado con la casa, que gracias al que, como decía Juan Fernández, ha recuperado valores la entidad, ha conectado mucho con el público del Pedro Fernández y demás, pero bueno, que no ha conseguido un objetivo, ha conseguido el objetivo, pero es un objetivo que a todos yo creo que nos sabe a poco. Y hombre, yo quiero recordar que cuando el Lucentus se integra en Intercity se nos dice que en 2 años había que estar en ACB. Y ahora nos estamos conformando con llegar a playoff y vemos que económicamente no se va a hacer un equipo tampoco para aspirar al ascenso y sí para el playoff. Pero hay una cosa, Manteca, que a mí me llama la atención. Ficha por 1 año con opción a otro si asciende la Liga Endesa. Ya estamos metiendo la pata otra vez, como el día que salió Perfecto diciendo que en 2 años había que estar en la ACB. A ver, el tema está, yo entiendo, eso es como cuando les firman... Hazlo, pero no lo digas. Hay un reportaje sobre Pichichis de la Liga Española en Vamos, donde hay, creo que es Salva Ballesta, creo que es, el que habla de que le meten un contrato en el que si metes tantos goles te voy a dar tantos, pon lo que quieras, y luego termina siendo Pichichis sin ganar dinero, ¿no? Yo creo que son los contratos también hay que contemplarlo, ¿no? Son situaciones que se pueden dar porque nunca sabes, ¿no? Y además confías en la plantilla que estás haciendo, ¿no? Bueno, pues por ahí yo creo que sí que se debía de contemplar esa situación y yo creo que me parece lógico que se hiciera, pero la realidad es que, bueno, al final el desarrollo de la competición te ha llevado a concluir que no había equipo para ascender desde luego y que el tramo final, bueno, ya te digo, las temporadas empiezan como acaban y esta pues acaba mal. César Ponce, 2 cuestiones. La primera, el adiós de Monclova, que sé que tú lo has visto mucho en el Ferrandiz. Sí, yo estoy deseando que llegue el jueves, sobre todo porque creo que hay muchas incógnitas que no sabemos.
poder hacer un análisis de lo que ha ocurrido, porque sí que es cierto, a veces el deporte es muy injusto, el baloncesto más, porque al final es un deporte que se basa en una liga regular y al final todo lo marcan los playoffs, entonces hacer un balance de lo que ha sido una temporada es muy injusto, porque está claro que ahora nos quedamos con lo más inmediato, que son esas últimas derrotas, esas malas sensaciones, pero al final el objetivo se ha cumplido. Entonces HLA lo que tiene que hacer es dejar claro cuál es su objetivo y encaminarse hacia ello, porque ahora la sensación es que explicar un poco esta decisión es en base a alguna información que no sabemos, algo nos hemos perdido de dinámicas de grupo, de sensaciones, de que se ha perdido la confianza en el entrenador, porque más allá de eso los objetivos se han cumplido y durante la temporada ha habido momentos de vencer a los mejores de la categoría y realmente el equipo ha sido competitivo. Y en baloncesto es muy difícil porque al final traes un entrenador, porque en teoría iba a mejorar defensivamente, iba a meter esa intensidad que había faltado al equipo, al proyecto de la temporada anterior. Has conseguido por momentos, por fases de la temporada, que el equipo compita, que el equipo defienda, que el equipo muerda. Ahora traes un entrenador, ¿qué perfil vas a querer que mejore lo que ha faltado esta temporada y cómo lo vas a rodear? ¿Se siente identificado con...? Es que hoy me he empapado mucho de Antonio Pérez Caínzos. Ya sabes que la gente del periodismo deportivo tiene mucho tiempo libre y pues me he empapado mucho. Se identifica mucho con la intensidad y la defensa, pero le dice, hombre, el entrenador tiene que adaptarse a lo que tiene. Si un entrenador quiere 3 tiradores en pista, pero solo puede tener 2, pues tendrá que adaptar su juego al hecho de tener 2 tiradores en pista, o un 5 abierto, o un 5 que sea interior puro, y yo creo que él es muy pragmático en ese aspecto y que le gustará tener un tipo de jugador, pues si no puede llegar alguno, adaptará lo suyo a intentar tener éxito. Sí, yo es que ahora creo que la afición está un poco a la expectativa, no sabe exactamente... sí, imagino que todos hemos ido a investigar el currículum del nuevo entrenador, pero luego a la hora de la verdad hay que volver a enganchar a la afición ahora. Venimos de una temporada en la que la amargura final, después de ese 0-3 contra Palencia, hace que ahora para volverse a conectar en la nueva temporada falta ver continuidad de jugadores, qué jugadores van a seguir, qué jugadores no van a seguir, cuáles van a ser las peticiones del nuevo entrenador, las declaraciones. Yo creo que todavía estamos en una fase preliminar y hay que ver cómo se desarrollan los acontecimientos y, sobre todo, explicar muy bien a la masa social y a la opinión pública cuáles son los objetivos reales del HLA para la próxima temporada, precisamente para evitar meter excesiva presión a una plantilla y a un equipo y a una afición que este año ha visto como el equipo se caía en la recta final. Yo ya hice este análisis la semana pasada. ¿Tú ahora podrías pagar lo que vale Pedro Rivero como entrenador? No lo creo. No lo creo. Tú puedes tener a Pedro Rivero cuando acaba de retirarse, haces una apuesta por alguien que crees que puede ser un buen entrenador y te sale cojonudo, porque haces 2 temporadas espectaculares. En este caso, Antonio Pérez Caínzos viene de ser ayudante, baja con el Betis, no tiene el caché que a lo mejor tendría si fuese entrenador jefe en algún sitio y hubiera demostrado ese nivel que Arbalejo cree que puede tener. Lo puedes tener porque viene de ser entrenador ayudante. Él gana porque es entrenador jefe y tú ganas porque a lo mejor es más barato que si ya fuera entrenador jefe en otro sitio y hubiera demostrado su valía. Lo has tenido que hacer con jugadores, Delaney Blaylock, jugadores que dices, bueno, creo que me van a salir bien, como en su momento Pitts te ha salido bien y Blaylock no te ha salido tan bien. Pero al final, cuando eres el Lucentum y tienes el presupuesto que tienes que buscar este tipo de entrenadores que puede ser un éxito y que si te sale mal, el golpe no es tan grande. Agudizar el ingenio. Bamba Fall fue otro de los ejemplos de que te salen bien y te disparan, ¿no? El tema es quién los ficha, ¿no? En ese momento también andaba por ahí Pedro Rivero, que conocía mucho el mercado, como se ha demostrado, y aparte de su tarea como entrenador, conocedor y enfermo completamente del baloncesto. Es evidente que el Lucentum tiene que buscar soluciones o apuestas que otros equipos con más poder adquisitivo van a tiro hecho, ¿no? Vamos a ver, yo estoy con César, ¿no? Al final es una incógnita. Vamos a ver las explicaciones de Luis Arbalejo, por qué no sigue Monclova, si es una cuestión más de él o de los dos, como tú bien comentabas antes, o si realmente el Lucentum no ha habido sintonía, ¿no? Directamente puede ser que Arbalejo y Monclova en el tramo, en la segunda parte del campeonato,
hubieran perdido ese feeling, ¿no? que sí tenían con la salida de Borovniak, ese cambio que a Monclova no le colma seguramente, pues a lo mejor ahí empezaron a distanciarse, y es muy importante, ¿no? que entre el director deportivo y el entrenador haya esa sintonía que a lo mejor han perdido, ¿no? Vamos a esperar a ver qué dice el jueves, y un poquito expectantes también por el nivel de jugadores. Aquí hay una cosa muy clara: si crees que el problema era de entrenador, el bloque debería ser importante el de este año, es decir, mantenerlo. Si el problema era de jugadores, tú mantienes al entrenador y cambias más de media plantilla. Aquí tengo la impresión de que se van a hacer las dos cosas: se va a cambiar todo el bloque y se va a cambiar el entrenador, o sea que no ha gustado ninguna de las dos cosas. Yo creo que los dos que eran junior, Makar, que deja de serlo, y Yusuf van a seguir, que va a seguir, yo creo que Osvaldas Matulionis va a seguir, sigue Gatell, sigue Guillem, no sé si McDonnell podría seguir, es un jugador que aquí se ha ganado el cariño, que no es americano y no es un jugador diferencial, pero si te puedes traer a un europeo que sí lo sea, lo compensas, y tienes un jugador que te aporta muchas cosas. Vamos a ver, el resto no pondría la mano en el fuego. Una de las cosas que tienen en común Arbalejo y Pérez Caínzos es que los dos son baloncesto 24/7. Ahí se pueden llamar a las 4 de la mañana porque han visto algo, y el otro va a estar también viendo algo de baloncesto seguro. ¿En la NBA o en NCAA? De lo que sea. La última experiencia que tuvo el Lucentum con un caso parecido fue la de Rubén Perelló, ¿no? O no sé si hubo después alguna... El otro Lucentum, no el desaparecido Lucentum, pero se marchó, no sé si os acordáis, Berrocal, pegó la espantada a mitad, bueno, justo al principio, no sé si tenía una oferta de estas astronómica de Ucrania, y llegó Rubén Perelló. Rubén estaba de segundo y se quedó. Ahí hay debate sobre cuánto mérito tuvo Rubén Perelló y cuánto mérito tuvieron las vacas sagradas del vestuario. Es un debate en el que yo no voy a entrar porque lo desconozco, pero sí que es verdad que Rubén Perelló luego se fue al Mansa y tiene un equipo como el Mansa en Leboro desde hace no sé cuántos años, hasta el año pasado que dejó de estar allí. De todos modos, Aitor, tú que ves mucho baloncesto, yo creo que es el deporte donde los cuerpos técnicos tienen más poder, ¿no? Porque al final hay entrenadores que se dedican a la parcela ofensiva, otros a la parcela defensiva, otros a la parcela de desarrollo de jugadores jóvenes. Y yo creo que, sobre todo en la cultura americana, cada vez se está instaurando más que franquicias importantes apuesten por entrenadores sin experiencia, que han sido asistentes, para darle el cargo de entrenador jefe en otros equipos. Es una apuesta que no tiene por qué salir mal, porque al final es un entrenador que viene con esa ilusión, con ese hambre, con ese nivel de ser un poco friki del deporte que tú dices, y no tiene por qué ser mal, y yo creo que es algo que cada vez va a ser más tendencia. Y él se fue a Estados Unidos 3 meses arriesgándoselo todo a ver cómo trabajaban algunos entrenadores, y acabó 3 meses con Josh Kall en Denver. Sí que es verdad que los entrenadores jefes suelen ser los que toman las decisiones en la NBA, pero que los asistentes son muy importantes. Son gente muy analítica, gente que siempre tienes alguno que es especialista ofensivo, alguno que es especialista defensivo, y muchas veces una franquicia, cuando busca un entrenador de determinado perfil, lo puede encontrar en un ayudante porque se sabe allí. Además allí no hay problema, tú eres asistente de un equipo y te dice, oye, que me ha llamado este para ver si soy entrenador jefe. Corre, vete y que te entrevisten. Vamos a verlo, el jueves le preguntaremos a Luis Arbalejo, que va a estar aquí con nosotros. Yo sé que Manteca tiene muchas ganas de hablar del Hércules, así que... Te quería preguntar si va a seguir HLA como patrocinador. Yo creo que sí, lo que yo tengo entendido es que sí. ¿Tú tienes entendido lo contrario? No, porque gran parte de todo lo que estamos hablando depende del dinero, por no decir todo, y hemos visto una temporada un poco rara en el tema económico, no sé la que viene cómo va a ser. Yo sé que el patrocinador ha puesto lo que tenía que poner, me dicen, sí, que Intercity ha ayudado cuando ha tenido que ayudar, sí, eso y que me lo han dicho. El dinero que otros habían prometido, las ayudas institucionales, que son menores que otros años, porque esto ya no es la fiesta del ayuntamiento, pero esas son las que, bueno, están ahí, que falta por ver. Eso creo que con Tony Gallego ahí supongo que no se pinchará. No lo sé. Eso es un problema para el futuro Aitor y el futuro Óscar Manteca en futuras tertulias. ¿Algo más del Lucentum o nos pasamos al fútbol? Fútbol, ¿no, Óscar? El Hércules. Manteca, empezamos por ti si quieres. ¿Están mordiendo ya o qué? Vamos a empezar por la última llegada, la de Colominas. Sí, bien, bueno, medio centro, un chico que viene de jugar playoff con la Peña Deportiva, que ha quedado por delante del Hércules,
que por tanto, bueno, pues a priori, bueno, pues debe ser un futbolista que sirva para apuntalar el centro del campo. Y digo apuntalar porque no creo que vaya a ser la bandera del equipo, ni mucho menos, ¿no? Es el primer fichaje después de un mes de bajar la presión al Hércules. Vamos a ver qué desarrollo tiene, qué desempeño tiene en este equipo, bueno, pues que está obligado a pelear el ascenso, que estamos viendo que no hemos jugado al playoff y muchos otros no solo lo juegan, sino que ascienden, ¿no? Este fin de semana hemos visto hasta cómo te adelanta por la derecha, ¿no? El Recreativo de Huelva, que llegó a estar en tercera federación, cuando tú andabas por ahí mareando, bueno, pues te sube a segunda, sube a primera federación. Tenemos al Eldense, que ha estado en tercera federación también, que sube a segunda federación, que sube a primera federación y que está ahora peleando el ascenso al fútbol profesional. Tenemos el caso de Intercity también, tercera federación, segunda federación, primera federación. En fin, estamos viendo como todos parece que lo saben hacer todo muy bien y nosotros somos los únicos que lo hacemos mal, ¿no? Vamos a ver si Colomina no se ve arrastrado, ¿no?, por esa inercia negativa, él y los 14 fichajes que vendrán después. El Recre, por cierto, que contaba con Josiel, exjugador del Intercity, 2 ascensos seguidos. Igual había que haberlo traído aquí a ver si había más. Lo he hablado con Carlos hoy en el programa, en COPE. Le he dicho, digo, bueno, a lo mejor el bueno del Intercity era este, ¿no? Villacañas, desde luego que jugó no. De lateral, y Cedrés jugó de menos. interior, jugó de mediocentro, jugó de lo que lo pusieron. Claro. Un tío con hambre, además, un tío que lo que hiciera falta. Totalmente. No, las cosas en el Hércules se hacen muy mal. A mí me preocupa que los que están fichando y los que están confeccionando la plantilla son los mismos del año pasado, ¿no? Dicho esto, Colomina, pues bien, bueno, jugador de la categoría, con muchos partidos, titularísimo en su equipo. Creo que al Hércules tienen que venir tipos que sean no titulares, sino lo siguiente en sus equipos, porque aquí el rendimiento baja. Normalmente el rendimiento aquí de los jugadores baja por la presión, por lo que es Alicante, por lo que sea. Entonces, tenemos que ir a un perfil de jugador relativamente alto. Dentro de la categoría, pues sí, un buen centrocampista, ¿no? 7 goles con la Peña Deportiva y jugando playoff. Este año es verdad que mirando su currículum no ha estado en ningún equipo grande, villanovense, cantera allí en Barcelona, no sé si pasó por el Cornellá. Bueno, esto es una incógnita, es que nos ha pasado con Alvarito. Alvarito sí, la rompió con el Marchamalo, hizo 9 goles, la primera parte del campeonato nos encantaba, pero cuando ha llegado la hora de la verdad, cuando ha venido la presión, cuando el equipo necesitaba líderes que tiraran del carro porque la promoción se escapaba, Alvarito desapareció, como el resto de jugadores, ¿no? Entonces, Roger Colomina va a ser ese jugador que en momentos duros, cuando se ponga las cosas feas de verdad, vaya a tirar del carro y vaya a ser diferencial, ojalá, pero eso no lo sabremos hasta que no llegue el momento. Pero, insisto, para mí el gran problema del Hércules es que al final siguen estando los mismos, haciendo una plantilla que ha sido la séptima del peor grupo seguramente de toda la segunda federación. Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver el hecho de que esto pueda ser un teléfono estropeado. Hay tanta gente metiendo jugadores ahí que al final es un cajón desastre y ahí, si tú tienes un secretario técnico, pues oye, apuesta a lo que él crea que tiene que hacer y si alguien se tiene que pegar la hostia, que se la pegue él solo. No, que no se la peguen 4 por él, porque luego al que le parten la cara en redes sociales, sí, en la prensa y tal, es a uno, que también él lo acepta, porque ahí sigue, pero quiero decir que a lo mejor debería de reivindicar un poco más su proyecto. El problema es ese, que opinan o deciden 4 y el que se lleva la torta es Paco Peña, porque ahora yo ¿a quién señalo? Pues tengo que señalar a Paco Peña, ¿no? Y ¿por qué tengo que señalar a Paco Peña o a Lolo Escobar esta temporada, ¿no? Si no es el único que participa de esta historia, ¿no? Entonces ese es el tema. Pero eso es algo que acepta Paco Peña, con lo cual, bueno, pues si lo acepta él, yo no voy a ser quien le niegue ese derecho a ser él el blanco de la crítica. Pero la realidad es que el equipo no ha rendido este año, que están planificando, mejor dicho, otra temporada, la tercera ya, en la 4ª categoría de fútbol español, los mismos, y que todos los demás deben de tener mucha suerte y nosotros muy mala suerte, porque es que si no, no lo entiendo. Es que somos los únicos que lo hacemos mal, porque somos los únicos que estamos ahí atascados este año, todavía peor que el anterior, que ya era difícil, y así vamos. Hemos protagonizado la peor temporada en 101 años, y ahí vamos, no sé, algún día sonará la flauta. Me parece que el camino sigue siendo equivocado, el cortoplacismo, y luego por otro lado, eso, no solo el cortoplacismo, cuidado, es que antes era cortoplacismo y tirar con pólvora del rey, que algunos se llenaban los bolsillos, pero ahora el problema que tenemos es que encima además andamos racaneando
hasta cierto punto, porque luego siempre termina escapándose el dinero por 2 o 3 futbolistas que luego hemos visto el rendimiento que ofrecen, en caso de Sergio Marcos, Ander o incluso Mitchell, que ahora le estás pidiendo que se baje el sueldo. ¿Qué es lo que hay que decir con esto? Que es que, no sé, el camino de luego no es el que nosotros empleamos, pero es el que aquí están empeñados en emplear, y bueno, en 23 años con Enrique Ortiz, pues los años de alegría, entre comillas, los podemos contar con los dedos de una mano, y yo creo que a lo mejor me sobra algún dedo, ¿no? Entonces, bueno, así nos va. Si sigue Mitchell, que es una de las dudas, ¿no? Que tiene contrato en vigor un año más, el centro del campo estaría prácticamente cerrado, ¿no? Claro. Faltaría a lo mejor un pivote más defensivo que le dé oxígeno a César Moreno, pero estaría Artiles, Mitchell, Roger Colomina y César Moreno. Sí, porque el año pasado Si va a jugar con 3, haría falta uno más. Tenía overbooking el año pasado en el centro del campo, tenían mucha gente, este año ahora tenemos alguno menos, ha venido Colomina. Bueno, no sé, también el tema de Miguel Marí, sí, a lo mejor, porque como estos son como son, quitártelo te va a quitar el Eldense, pero bueno, igual si el Eldense, Dios lo quiera, ascienda, bueno, pues igual a lo mejor Miguel Marí no le sirve. Y a lo mejor el chico pues, puede jugar aquí cedido, aunque la experiencia de Luque, si le preguntamos a Luque, la experiencia de que dice haber vivido en Alicante no es precisamente buena, con lo cual, si traslada esa opinión en el club, yo creo que el Eldense se cuidará mucho de ceder a nadie, al Hércules. A ver, estabais comentando que están fichando los mismos, y es cierto, pero yo creo que hay un hombre que no está otras temporadas, que es el entrenador, que es Lolo Escobar. En este caso imagino que está teniendo opinión, porque al final va a ser el que configure el centro del campo, y hemos visto que confía mucho en César Moreno y que no ha sabido rodearlo correctamente. Entonces, yo espero que sea un jugador avalado por el entrenador, que el entrenador haya pensado qué tipo de fútbol quiere jugar en el Hércules la temporada que viene, y en base a eso pues ya se empiezan a poner los cimientos. Es cierto que ya están prácticamente cerrados los jugadores de medio campo, queda mucha plantilla por configurar, pero yo creo que es importante que el entrenador esté detrás de la toma de decisiones y de las contrataciones. Luego, si la temporada empieza mal y se echa el entrenador a las primeras de cambio, pues a ver busca qué un pasa entrenador con del los mismo jugadores. perfil. Busca un entrenador el del mismo entrenador perfil. del año pasado de verano también participaba en la planificación, porque ahí tienes el caso de Sergio Marcos y Ander Victoria, que son de él. Pero es que luego no los pone, o sea... Bueno, Ángel, hay que decirlo. Ángel Rodríguez sí puso Ángel Rodríguez sí que los pone. Sobre todo a Sergio Marcos, Ander Victoria un poco menos. Ander Victoria se vino abajo muy pronto. Ya se cayó como alternativa, le duró 2 tardes, la verdad. Pero a mí me venía muy bien todo esto porque decía Juan Fran al principio, ¿va a ser Colomina el tipo que tire del carro, el líder que necesita el equipo? A mí lo que me preocupa es que tus líderes, económicamente hablando, han sido Mitchell, Sergio Marcos y yo diría que Ander Victoria. Pueden haber sido los 3 jugadores más caros que tenía el Hércules en plantilla. ¿Alguno ha cumplido con las expectativas? Mitchell, el que más las ha podido cumplir, pero ¿con alguno estabais plenamente satisfechos? Lo digo porque si te vas a gastar un pastizal en 3 tíos que luego no es que no vayan a tirar del carro en el playoff, es que no van a llegar al playoff, pues oye, igual tienes que buscar una forma mejor de gastar ese dinero. A ver, el rendimiento de los 3 que me dices ha sido muy pobre. Hay que marcar distancias entre Mitchell y Ander Victoria y Sergio Marcos, pero económicamente rondaban por ahí. Ahora están pidiéndole a Mitchell que se baje el sueldo precisamente por eso, porque está muy por encima del rango que se maneja y que se tenía en la plantilla, y yo creo que eso también incidía negativamente al final. Bueno, eso y que no era el único caso, incidía negativamente en el grupo. Eso yo creo que es algo que Lolo Escobar no lo confesaba públicamente, pero creo que entiende que es así, ¿no? Que es un problema, ¿no? Que era un problema que veía jugadores que sus rendimientos dejaban mucho que desear, incluso en algún momento se duda de su profesionalidad, y sin embargo eran los más pagados del vestuario, ¿no? El caso de Mitchell, bueno, pues sí que ha jugado, sí que ha estado, aunque en algún momento al final de temporada incluso llegó a perder la titularidad, no ir ni convocado, creo recordar, ¿no? Pero con Lolo Escobar, digo. Pero bueno, al final parece que tiene que ser el futbolista que tire el carro. Bien, pues hemos visto que este año no lo ha hecho. Lo hará el que viene. Bueno, a lo mejor alguien dice, es que no le podemos poner ruedas cuadradas al carro, y este año las tenía. Pues también puede ser. No sé, yo apuesto siempre por darle la oportunidad a todo el mundo, ¿no? En el fútbol siempre hay partido de vuelta, y yo le doy la oportunidad a esta plantilla, al entrenador, se la doy a Paco Peña, se la doy a Javi Portillo, se la doy a quien quiera. A Enrique Ortiz le doy 200 oportunidades más, pero vamos... Pues te quedará otro remedio, Manteca. La realidad es que por oportunidades no va a ser, es decir, el problema aquí es que han tenido todas las que han querido y más, y seguirán teniendo, y así no va, ¿no? Entonces...
No, me ofrece muchas dudas el tema, pero bueno, en fin, no voy a matar tampoco a Colomina, pero sí que creo que no viene a ser precisamente el faro en el centro del campo. Es que al final el Hércules nos tenemos que acostumbrar a que va a hacer fichajes de cuarta división, es que es la realidad, ¿no? Cuando nos anuncien un nombre vamos a tener que mirar quién es este jugador, dónde ha estado, y el currículum pues va a ser lo que va a ser. No sale en Wikipedia. Entonces nos tenemos que acostumbrar, pero al final el Hércules tiene que tener un cierto modelo de confección de plantilla, y jugadores excesivamente contrastados tampoco te aseguran nada. Entonces vas a fichar jugadores semidesconocidos, pero jugadores con hambre, jugadores que sepas que van a rendir mínimamente, al menos para llevar al Hércules a un objetivo que a priori debe ser asumible, el luchar por ascender, cosa que este año no ha sido así. Pero claro, que me hace dudar lo que decía Juanfran al principio. Tienes un jugador como Dani Marín, comprometido, un jugador alicantino, un jugador que representa a la afición. Un jugador barato para que te lo gastes en otros jugadores lo que te sobre, porque es un jugador barato. Y cuyo rendimiento, pues nadie puede decir que haya desentonado mucho respecto a la media de la plantilla. Entonces, que prescindas de ese jugador a estas alturas de verano, cuando todavía quedan tantas contrataciones por hacer, pues hace indicar que al final el rumbo del Hércules tampoco dista mucho de lo que hemos visto temporadas atrás. Dani Marín, se ha abierto un melón. Juanfran, esto lo hemos visto más veces. Claro que lo hemos visto más veces, lo que pasa es que en segunda red ver esto a mí me duele más. Porque yo puedo entender que en segunda o primera haya más dificultad para darle la oportunidad a un chaval de 18, 20, 22, 23 años, porque el nivel del fútbol profesional es alto. El nivel de segunda ref es el que es. Y a partir de ahí, si tú no apuestas por la gente joven, no tiene ningún sentido. ¿Te puedo resumir los centrales que llegaron el año pasado de la mano de esta comisión de Por favor. ¿Hace falta? No te cortes, señores, pongan los dos rombos, por favor. Voy a tener pesadillas. Yaló, Leiva, que no estaba ni tan siquiera para jugar en el equipo filial que ha descendido como colista de tercera división, no ha jugado como titular en tercera división, y ese venía para marcar diferencias en el primer equipo, en segunda red, y el último en sumarse a la fiesta ha sido Mario Gómez, que pagaste una contraprestación a Unionistas, le pagaste medio añito a buen precio y encima has tenido que pagarle unos meses más para rescindirle el año que le quedaba de contrato. Todo eso, y te cargas a Dani Marín. Te cargas a todos a esos tres, obviamente, pero te cargas también a Dani Marín. El único que ha lucido ha sido Roger Riera. No lo entiendo, sinceramente. Esto a mí me demuestra que la profundidad de mercado del Hércules es mala, es pobre. ¿Por qué? No me quedo con Dani Marín como tercero o cuarto central, porque como tiene 23 años y va a ocupar ficha profesional, esto ya me supera, no puede ser, no puede ser. No, oye, me vale Dani Marín porque es un central, tercer, cuarto central bueno para pelear la titularidad, me lo quedo. Y me voy a buscar un chaval de 21, 22 o 20 años, de donde sea, o que me lo ceda quien sea, para tener un nivel competitivo en la plantilla. ¿Puede ser Juanfran que al que no le valía a Dani Marín es a Lolo Escobar, que no ha confiado en él cuando ha tenido oportunidad? Pues tampoco? hombre, me sorprendería cuando le sacó las castañas del fuego en el mes de noviembre y diciembre, enero, ¿no? Que fue cuando jugó ahí todos los partidos. Es que no ha desentonado cuando ha jugado. Suele ser bastante... ha desentonado menos que todos los que ha nombrado Juanfran. Por eso pero bueno, que puede ser, lo que dice César no es ninguna tontería, es decir, Lolo Escobar apostó por Mario Gómez, porque lo trajo él, y dejó a Dani fuera. Es que no lo puso ni en la última jornada, ¿puede ser? O en la... No, la última tampoco jugó. No fue ni convocado. Había convocado. vivido algo raro que a mí me decepciona mucho. Porque si no, el propio Lolo Escobar, coño, este tío me va a hacer vestuario, me lo voy a quedar, es alicantino, yo voy a pedir que no me lo vendáis. Me suena raro también. No es que no te lo vendan, porque si te lo vendes y sacas una contraprestación todavía. Pero... Y más con, pues eso, con lo que cuesta, Manteca, que aquí tú eres el de los números, tú eres el contable. A ver, lo que es evidente es que como pasas a tener licencia senior, pues entiendo que las licencias senior son 18 y esas son las que son. Y hay que 16, mirar... ¿no? Perdón, 16. Ojalá fueran 18, pero sería que estamos en otra categoría. Estábamos en segunda. No, son 18, son 16 senior y 6 sub-23 mínimo. Y entonces, bueno, pues ya, si él hubiera conservado la condición de sub-23, probablemente sí que seguiría en la plantilla, porque además, bueno, como complemento. Claro, traer un sub-23 que vaya a ser titular, pues tienes que conseguir una cesión de un
pues de un grande, de un Valencia-Mestalla que compites con él, o sea, de un Valencia con el Valencia-Mestalla estás compitiendo, de un Español que estás teniendo problemas para obtener cesiones del Español precisamente porque está en la misma categoría que tú, de Madrid y Barça ni te cuento, Atlético de Madrid ascendió también, quiero decirte que al final, pues es que estamos en segunda federación, no somos un equipo atractivo. ¿Por qué? Pues por nombre todavía puede ser atractivo para alguien o llamarle la atención, pero la realidad es que el rendimiento que ofrece este equipo en los últimos años pues no parece que sea un sitio ideal para desarrollarse o para crecer como futbolista, ¿no? Hombre, a lo mejor igual si luego al chico lo vas a mandar a Afganistán a la guerra, igual sí, ¿no? Pero es decir, tenerlo para luego para que tenga más carrera en otro sitio, pues yo creo que Alicante no es un sitio atractivo y debemos asumir que el Hércules pues no es un sitio atractivo para futbolistas de ese perfil y al final ¿quién viene? Pues viene un futbolista senior, con una trayectoria ya, probablemente demasiada trayectoria en muchos casos y que su rendimiento al final, pues lo que nos encontramos es que están en la fase descendente de su carrera, no voy a decir en el ocaso porque tampoco, pero sí que es verdad que eso unido a que luego, pues bueno, pues las cosas aquí, por H o por B, pues salen mal, pues lleva a que yo creo que por ahí se apuesta por un senior porque es que o viene un senior o es imposible traer centrales titulares aquí que sean sub-23 con garantías, porque los que son de garantía, los que tienen ese peso y tal, ahora nos van a incorporar y en segundo lugar están en equipos que no van a venir nunca aquí, entre otras cosas pues porque tienen el filial, los segundos equipos de esos clubes, grandes clubes, están en categorías muy superior incluso a la nuestra, ¿no? De todas formas, que no lo deje el Hércules lo de los centrales para agosto, que ya sabemos lo que pasa cuando lo dejamos para el final. ¿Quiénes fueron los titulares en Mallorca? Porque creo que fue entró Dani Marín Leiva, después de una lesión. Y se lesionó Yaloy y entró Dani. Imagínate cómo empezó la temporada. Que estuvo a punto de marcar. Bueno, si es que lo que dijo Juanfran, es que el tema del centro de la defensa, todo el año lo hemos estado comentando desde el primer día prácticamente. Fue una frivolidad lo que hizo el Hércules. Los aficionados en Orihuela, que fueron a ver aquel amistoso que acabó, Óscar, corrige, 3-0 o 4-0, no me acuerdo, fue un repaso del Orihuela. Los aficionados vinieron escandalizados. O sea, lo que no entiendo es que vengan los aficionados escandalizados y la Secretaría Técnica o todos los que estaban ahí, que ese día, por cierto, estaban todos en la zona del palco, volvieran tranquilos y no hicieran ningún movimiento a nivel de plantilla en defensa. Lo tuvieron que hacer cuando se lesionó Yaló o fuera del mercado cuando vino Roger Riera porque había una ficha libre y lo había cortado en la Andorra. O sea, a mí me parece alucinante. Bueno, ese partido a lo mejor iba un poco condicionado porque nos echaron un central precisamente al principio. Creo que sí, fue, sí. Por ahí, pero vamos, sí que es verdad que las constantes vitales de Hércules entonces ya eran malas y defensivamente se mostró... Y que Óscar, que no estamos sobrados, que aquí si vamos todos los años a cargarnos a 16 futbolistas y a traer 16 nuevos, vamos a volver a meter el pie hasta el fondo. No. Alex Martínez está jugando en el Eldense, pudo quedarse el verano pasado, pero no. Diego Jiménez era un central que se hubiera quedado encantado si al día siguiente de terminar la temporada le hubieras ofrecido la renovación. Y se va a Lucam y lo tienes que repescar. Es que es así todo. También te digo que Alex Martínez, la afición lo reventaba en cada partido y no sé yo si Alex Martínez se hubiera querido quedar, porque lo de Alex Martínez, hubo palabras muy feas ahí y a veces se nos olvida que no todo vale cuando estás en una grada. Él no quería irse de Alicante, que se ha quedado en Elda. Que es que a veces se permite todo y Alex Martínez es un caso sangrante de alguien a quien yo creo que se han sobrepasado los límites en el Rico Pérez con él, en determinados momentos, determinados aficionados. Y eso también hay que hacérselo mirar, porque yo creo que hay ciertos límites y que eso a los jugadores también les afecta. Seguramente en Elda no ha vivido esa experiencia y ha rendido mucho más. Por eso y por otras cosas, pero que cada uno cargue con su culpa. Y Alex Martínez, seguramente, si hubiera podido jugar en el de quedarse en Alicante, lo hubiera hecho. Porque dice, joder, siempre juego de visitante en el Rico Pérez. Pues me voy a Elda y por lo menos, si tengo que ir un día al Rico Pérez, pues bueno, seré el visitante que he sido de los últimos 2 años. Es que eso también hay que verlo. Yo es que me cuesta mucho aceptar ciertos insultos que he escuchado además en la grada, que es que no me lo ha contado nadie. Ha tenido una lesión muy grave de rodilla. Y le mandamos otra. Y lo han echado de menos en Elda, que el Eldense, si no ha sido campeón con el Amorebieta, ha sido por la lesión de Guille Vallejo en un tramo concreto de la temporada, el porterazo que tienen, y Alex Martínez, que ahora está jugando un central reconvertido a lateral izquierdo, Diego González, que no es exactamente lo mismo. Por cerrar muy rápidamente lo de Dani Marín,
es evidente que el Hércules ahí espero que traiga mejores jugadores. Pero el problema ya no es, oye, ¿Dani Marín tiene nivel para el Hércules? ¿Tiene nivel para jugar, ser líder en segunda división, en segunda Depende de con federación? quién lo compares. Si viene un pedazo, si vienen 3 centrales espectaculares, pues oye, chapó, perfecto el cambio. Pero el problema es que vuelvan a venir los Yaló, Mario Gómez y compañía de turno. Ahí sí que te cabreas. La última del Hércules, que me quiero ir al Intercity. ¿Cuántos jugadores alicantinos hay en segunda red que juegan en sus equipos, que no te costarían un dinero excesivo, porque además estarían en casa, y que yo creo que no empeorarían lo que se ha hecho este año? Por lo menos en cuanto al fondo de armario, hemos visto a Pedro Torres, hemos visto a Acevedo, hemos visto un central también en Sagunto. Joder, es que debe de haber 6, 7, 8 jugadores que han salido de la cantera del Hércules, que podrían estar jugando en el Hércules en segunda red, que te saldrían más barato que mucho de lo que has traído y que, oye, a lo mejor no son titulares, pero cuando tengan que jugar van a salir con todo. No sé, mi sensación, que al final aquí siempre matamos a los de aquí. ¿Sabes cuál es el problema? Que no tienen 22 años. Si tuvieran 22 años, pues vendrían. Pero como tienen más de 20, es que el gran delito aquí de los jugadores alicantinos es que cuando cumplen 23, ya no cuenta. Puerta. Eso no puede ser. Eso no puede ser, y menos en esta categoría, que te lo he dicho antes, es que en esta categoría es cuando más tienes si que no apostar juegas aquí, ¿cuándo vas a jugar? Hay un caso que rompe esa, que es el tema de Raúl Ruiz, y precisamente Raúl Ruiz, pues, hubo que repescarlo. Y al 99% no va a continuar. Eso, otro de los que le agrada, he oído insultos también esta temporada. Esta y la anterior también la gente... Y sigo sin aceptarlo. Por cierto, le mandamos mucha fuerza a Alex Martínez para que se recupere bien, no lo antes posible, bien, de su lesión. Oye, el Intercity, estamos expectantes. Salamanteca, anunciabas la semana pasada, oye, ya tienen el dinero, pero esto está por... Bueno, lo tienen encaminado, pero esto está por... Sí, en fin, que lo tienen encaminado, sí, lo tienen apalabrado, pero eso hay que firmarlo blanco sobre negro. Pero hay que hacer el papel y firmarlo. Y bueno, yo esta mañana he preguntado, me han dicho que mañana me dirían algo. Bueno, a ver si mañana tenemos el anuncio, si no, yo la verdad, sinceramente, no entiendo tanta historia. ¿Estoy seguro de que va a llegar el dinero? Hombre, pues sí, porque estoy seguro que el dinero va a llegar, el necesario, para que el equipo no desaparezca así y pueda pagar. No desaparezca, digo, no pierda la categoría, porque son 750 y pico mil euros los que necesita de aquí al 30 de junio, y entiendo que las 4 nóminas, que será contando la de junio, las que van a caer, bueno, pues se va a pagar, porque es absurdo que el equipo se fuera por eso, ¿no? Pero lo que no entiendo, no termino de entender, cómo se va a armar un equipo de 4 millones de euros la temporada que viene, que eso nos lo está diciendo Intercity y no a nosotros, se lo dice a las comunicaciones que ha hecho esta semana pasada Bolsa Sin Mercado. Porque vamos, volvemos a la misma historia, es lo mismo de este año, es encontrar 4 millones de euros. Si Alpha Blue Ocean, este fondo que financia, hace esto de los bonos convertibles y tal, finalmente no te sale, pues no sé yo de dónde va a venir, porque el dinero que venía para hacer una ampliación y quedarse en la entidad, que es el dinero del famoso fondo de Dubái, que era fondo patriótico, como se diga, ¿no? En fin, soberano. Bueno, pues eso hemos visto que al final mucha reunión, mucha visita al gigante, pero de nada. Entonces, en el baloncesto estuvieron. Estuvieron, por eso digo que esas semanas estuvieron por aquí sus representantes. Yo, ya te digo, no sé. Estoy seguro que la desaparición no, estoy seguro también de que no se va a perder la categoría en los despachos, porque se va a pagar, y se va a pagar porque son, ya te digo, 700 y pico mil euros, que llegado el caso Salvador Martí cogería y los pondría, o Juan Fran Torres. Al final no es un problema, los dos se los ponen, pero 4 millones de euros estoy seguro que ellos no los van a poner, entre otras cosas porque aunque los tuvieran no van a apostar por ahí, y ese es el dinero que hace falta para la temporada que viene. Entonces, es el dinero que hace falta también estoy escamado. Para renovar a este hombre. No ¿Lo van a renovar? Yo creo que está prácticamente cerrado. Y creo que irán en cadena todos los anuncios, ¿no? Claro, cuando eso espero. Se ponga al día económicamente el club, creo que se anunciará también un nuevo CEO que sustituirá a Toni Gallego, se anunciará la renovación de Sandroni, y a partir de ahí continuará Jorge López como director deportivo, porque le quedaba un año más de contrato. Y luego, bueno, pues a ver qué tipo de equipo. Esto de que hacen falta 4 millones para subir,
Bueno, pues me parece subir, demasiado no. ambicioso. Para subir, no, para más. O sea, para hacer un equipo de garantía. No. El presupuesto, no, cuidado. El presupuesto de 4 millones es el presupuesto que exige todo. Es decir, desde pagar el agua del Antonio Solana, ¿vale? Lo que es plantilla deportiva, este año se han gastado 3,4 millones, creo recordar que eran. Hombre, yo supongo que afinarán más y no se gastarán 3,4, se gastarán algo menos, pero con la misma ambición. Pero vamos, estamos hablando de un presupuesto de 3, que es una barbaridad. Que puedes hacer un equipo de garantías para subir con 2,5. O sea, que el Eldense, que el Eldense hasta en 1,8, 1,9 este año, o por lo menos eso es lo que te dicen. Entonces dices, si se ha gastado eso en personal deportivo, que tú estés en gastando. Ponle que te han mentido y son 2,2, 2,3, no está mal. Sí, bueno, pero bueno, pues lo mismo. Sí, pero ya no. Haz la comparativa con el Hércules, ¿eh? No, el Hércules son 2,2, 1,5, 1,7. 1,7. O sea, medio millón de euros cuesta más el Eldense que el Hércules. Sí. Navidad fue. O sea, no sabes cómo vuelan allí. Navidad fue, ya lo sé. Navidad Sí fue. lo sabes, sí. Navidad fue 300.000 euros en el Hércules. O sea, que es que estamos hablando de Navidad 300.000, partíamos de 1,4. De todas formas, que se ireen los presupuestos, yo creo que no ayuda. Para empezar, la incertidumbre esta no ayuda seguro al proyecto. Y luego que se ireen a la hora de contratar jugadores sabiendo que tú dispones de ese capital. Pero eso, el problema es que en otros países es normal y aquí... El problema es que el Intercity no dispone de ese capital. Lo que el agente en teoría va a disponer de él. El agente de turno y demás, lo que sabe es que tú le debes 125.000 euros a la Cultural Leonesa por el tema de Aaron Piñán. O 120. Porque tenías que haber pagado en un plazo 100, en otro eran 120 y no has pagado y han ido a la Cámara de Compensación, ¿cómo se llama? La Cámara Jurisdiccional de la Federación a reclamarte el dinero. Claro, ¿qué es lo que te quiero decir? Que es que eso tampoco está ayudando, pero bueno, en fin, no sé, yo tanta indefinición en este asunto, que estemos tanto así, todo son palabras de tranquilidad y yo, bien, vale. Todos los años se ha resuelto sin problema, yo estoy seguro que este año también, porque ya te digo, no es una cantidad desorbitada. Y supondría, no pagarlo, supondría tirar por tierra todo el esfuerzo que se ha hecho años atrás, que han hecho con cargo a su bolsillo muchos inversores, entre otros Salvador Martí. Pero lo de la temporada que viene, ¿cómo la vas a pagar? Porque los ingresos que vas a tener van a ser exactamente lo mismo. Vamos, es que estamos viendo eso, Bonalba, ¿no? Sí, es porque Pues también es que se no iba a preguntar por esto y como claro. Víctor Ruiz es mago, ya Es que sabía no lo que había. ¿El campo de Bonalba dónde está? No hay campo de Bonalba. ¿Por qué no hay campo de Bonalba? Porque realmente no hay dinero. O sea, eso se quedó. Que sepas que desde casa de un amigo mío se ve y estoy todos los días allí mirando si se hace o no se hace. Se quedó colgado. O sea, aquello que se dijo que se hacía, que tal, que no sé qué en Navidad, que había habido un retraso de temas de licencias y demás, es un tema económico. O sea, no se ha hecho porque no hay dinero. Porque hay el poco dinero que hay, entre comillas, pues ingresaste 1 millón de copa y tal, pero del dinero que había que destinarlo a otras cosas. Me parece bien. Yo no lo afeo, pero eso es un ejemplo de cosas que tú has llegado incluso a anunciar y no tal. Entonces, por eso cabe esperar que toda esta situación se aclare, pero con los 700.000 euros que pueden venir ahora para plantilla, pues en eso se va a evitar el descenso administrativo por impagos. Porque, vamos, no hemos sabido, porque no lo sabemos, porque la Comisión Mixta Liga Federación no comunica las denuncias de mayo, sí comunica las de junio. Entonces no sabemos, pero vamos, en fin, estuvieron en el vestuario del Intercity con muchos otros y yo estoy seguro que hay jugadores que han denunciado. De hecho, cualquier futbolista que hoy piense que tenga contrato en vigor para el año que viene y que diga, oye, mira, es que me interesa irme a jugar no sé dónde, pues su equipo se puede ir libre. Se puede ir libre, pero no porque el Intercity le dé la carta de libertad, se puede ir libre porque puede rescindir unilateralmente su contrato porque ya se le adeudan 3 nóminas consecutivas, ¿no? De todas formas, viendo esto con perspectiva, me parece un milagro ganar al Barça B, y al Murcia. ganar al Murcia, los dos fuera de casa y ganar al Logroñés para salvar la categoría. Me parece, a nivel de vestuario, me parece un gran detalle. Es que se jugó con fuego. Porque en situaciones de este tipo, con impagos, y por eso... Y con ese perfil de jugadores. Pasan Oscar, cosas raras, claro, claro. Se jugó con fuego y profesionalidad total al vestuario. Eso no se le puede negar, por eso creo que Sandroni debería continuar sí o sí, vamos, lo que le ponga... Ha hecho un milagro. Claro, porque es que yo, desde luego, en una situación de impagos, jugándote la vida, con la cosa tan apretada que estaba, que un empate, una derrota tal, jugando con equipos que se jugaban mucho, tanto los de arriba como los de abajo, al final uno dice... Lo del Intercity es profesionalidad y también demostrar que había más equipo de lo que luego durante el curso se ha podido ver, pero que a la hora de la verdad se han puesto las pilas y gracias a eso el equipo no ha descendido, pero era una situación horrible, no porque, como digo, pudieran ganarte tal, sino porque es que era terreno abonado a cosas raras que en el fútbol español pasan. No, quiero cambiar de equipo después de esto. Que lo preocupante, a mí me parece, es que la sostenibilidad del Intercity a corto plazo va a depender
de cómo vaya el club deportivamente. Si no hay un buen inicio de temporada, si el club no está rindiendo bien, si hay una amenaza de descenso, si en estas estamos así, ¿qué pasa si el equipo no rinde? O sea, va a ser mucho menos atractivo y estos problemas van a ir a mucho más. Amigos, nos quedan 5 minutos y quería acordarme también de León Horneo Alicante, que ya lleva 3 incorporaciones, 2 cedidos. Otra escabechina. Otra escabechina. Aquí estamos viendo al portero que han anunciado hoy. Traen también a 2 chavales de Bidasoa, uno de ellos Oro Junior en el europeo. 14 bajas. Se quedan 6 jugadores del año pasado en Eón. Pues otra limpieza importante, ¿eh? La temporada, a ver, era un ciclo de 2 años, ¿no? Ha salido mal, los 2 años, bueno, se estuvo más cerca en el anterior que en este casi Muchísimo se acaba más bajando. cerca. Entonces, bueno, ahora llega Fernando Latorre con un proyecto otra vez largo, me gusta eso, de Eón, Horneo, ¿no? Que al final el proyecto no se limita pues, a un año y a ver qué pasa, ¿no? Aquí creo que Fernando Latorre viene para un proyecto de 3 temporadas, para construir, que si no será la primera, será la segunda y si no será la tercera, pero el equipo va a estar en Asobal, ¿no? Que es un poco lo que Eso dice siempre Jaime Cremades. No sé si será este manifiesta. año o el que viene o el otro, pero será. Sí, sí, por eso. Entonces, bueno, ideas claras, había que renovar el vestuario. Seguramente la primera temporada de Fernando Latorre va a ser complicada porque, bueno, un equipo completamente nuevo, siempre hablamos de que te cuesta hasta que consigues hacer el equipo que quieres tú a tu medida, pero yo estoy convencido que con la sensación que da Eón, si no es este año será el siguiente, y de la mano de Fernando Latorre, que a mí me parece uno de los mejores entrenadores que ha dado la provincia seguramente, yo creo que va a estar en Asobal. Insisto, no sé si este año, pero en 2 yo sí que lo veo. Tú a Latorre lo conoces por Benidorm. Viene a hacer milagros en Benidorm, así que yo estoy seguro que le sacará partido al máximo, le sacará el máximo rendimiento a la plantilla, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es lo mismo, es decir, tenés un proyecto que no tengo datos económicos, no lo sé, pero no debe haber sido barato y ha estado a 2 partidos, si no recuerdo mal, de pegársela. Pero pegársela bien, si no conseguimos pegársela, no jugar ni la fase de ascenso, ¿no? Ha estado a punto de perder la categoría. Este año, por cierto, va a tener competencia en la misma división, ¿no? Si no me equivoco, Con Agustino, a nivel sí. Alicante, porque Agustino se ha subido. No sé. Yo creo que todos los equipos tienen un margen de prueba y error, pero claro, Sí. Eón Horneo ha tenido tal capacidad económica que ha podido pegar muchos tiros al aire y por eso la sensación es la de este año de decir, ¿qué ha pasado? César, algo que decir de Eón, porque me quedan 3 minutos y luego ya cerramos. Nada, simplemente que es muy raro, ¿no? Que cuando haces un proyecto a 2 años el segundo sea peor que el primero. Eso te hace indicar que la cosa ha ido de forma descendente y no ascendente. Al menos aquí alguien asume responsabilidades y van a empezar de cero, cambian plantilla y al año que viene pues ya veremos. Yo sí que quería cerrar esto porque alguien me afeó el hecho de hablar de limpieza, que es una limpieza, porque al final cuando limpias, te quitas a 14 jugadores, es una limpieza, que parecía que los únicos culpables fueran los jugadores. Yo creo que cuando una directiva no renueva a 14 jugadores, está asumiendo que lo ha hecho mal y que como directiva también ha suspendido. Es decir, esto no es una culpa solo de los jugadores. Aquí hay culpa de los jugadores, hay culpa de los entrenadores que han pasado y hay culpa de los directivos que han generado este proyecto. Ahora tienen la oportunidad de empezar de cero, con un gran entrenador, con un equipo que va a tener unas características muy diferentes a las que ha tenido en los 2 años anteriores por el tipo de jugador que va a venir, pero que yo creo que cuando alguien no los echa, porque no los ha renovado, a 14 jugadores, implícitamente está reconociendo que se ha equivocado y que lo ha hecho mal, que tampoco quiero que parezca, como lo pudo parecer un día, que era culpa única y exclusivamente de los jugadores, que aquí un fracaso de estos es un fracaso de todos, igual que si hubieran subido el año pasado, hubiera sido un éxito de todos. Lo estamos diciendo con el Hércules. La responsabilidad no solo de los jugadores. Amigos, que nos tenemos que marchar, que un placer como siempre haber disfrutado de vosotros y del polideportivo y el multideporte en Sport Alacantí, que nos queda una tertulia
esa ya puede ser mágica porque va a ser después de hogueras, así que... ¿Lo nada. dices por la resaca de mágica? Va o a no? ser resaca en general de todo, del deporte, crema, de ver lo que habrá ha hecho el crema. Hércules, de ver lo que ha hecho el Lucentum, ya Habrá veremos, ya crema, veremos. habrá una crema directamente, haremos una crema ya. Amigos, un placer, que nos marchamos. Igualmente, buenas noches. Lo dicho, nosotros nos marchamos a mañana más Sport Alacantí. Toda la semana va a haber Sport Alacantí, no os preocupéis. Luego tenemos un pequeño parón por las hogueras, pero volveremos la última semana de junio para que estéis al tanto de lo que pasa en el deporte alicantino. Lo dicho, nos marchamos. Sed felices, buenas noches.